Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Estamos acá ya día domingo, pasó rápido desde el jueves hasta hoy, ha pasado rapidísimo, pero agradeciendo a Dios por su fidelidad para poder estar con nosotros, porque Él estuvo con nosotros desde el principio a fin, y le agradecemos al Señor por este tiempo, le agradezco en lo personal por poder compartir con ustedes todos estos días en cuanto a lo que fue el aniversario de su iglesia, lo que se estuvo tocando, y estuvimos viendo algunos valores de la vida de la iglesia. El primer día vimos el valor que tiene la iglesia. Yo decía que importante es comenzar viendo el valor que tiene la iglesia, aunque para algunos pueda ser algo que ya sabemos, pero nos metimos nuevamente en el corazón de Dios y comenzar con la esencia, que es que hay un valor muy importante para el Señor, que es la iglesia, lo que le costó a la iglesia, todo lo que Dios hizo para que nosotros seamos parte del pueblo y de una familia. Vivimos ahí. ¿Por qué hoy no podemos responder? Es porque tal vez no entendemos o no queremos entender lo que es la iglesia y tenemos una actitud de la cual no debería ser muchas veces hacia la iglesia, que es algo tan sublime e importante en el corazón de nuestro amado Dios. Y era el desafío que les dejaba de amar la iglesia, de acompañar a la iglesia y de abrazar a la iglesia. Y ese era el desafío. La segunda noche estuvimos viendo el día viernes lo importante, o el valor, mejor dicho, del valor que tiene de lo que hacemos como iglesia. Hay un valor en lo que hacemos, porque no se lo hacemos a cualquier persona, no lo hacemos para una institución, no, lo hacemos realmente para la iglesia del Señor. No es una empresa, sino es la iglesia del Señor, y lo hacemos para nuestro amado Salvador, con mucha gratitud, y en todo lo que hacemos hay un valor importante. No es algo que no tiene un valor o no tiene sentido. Sí tiene un sentido, tiene un peso eterno en lo que hacemos para el Señor. Y anoche estuvimos viendo las verdades de la Escritura como un gran valor, que estuvimos viendo que podemos llevarlo a la vida de la iglesia, porque Pablo fue el gran instrumento, decía yo el día jueves para comenzar, y sin duda vemos en la Escritura, ayer vimos varias verdades que tienen un valor muy importante para nosotros, y fue lindo ver que Cristo es la cabeza, que somos el cuerpo. Vimos que hay que saber cómo conducirse en la vida de la iglesia, como Pablo le hablaba a Timoteo, que él escribía para que él sepa cómo conducirse. Vimos que somos colaboradores, hemos visto que Dios da el crecimiento, y vimos el corazón que debe tener la iglesia al mirar la iglesia primitiva y ver que ahí estaba el corazón en el surgimiento de la iglesia, y ese corazón sencillos, humildes, dispuestos a compartir, a dar, eran muy generosos para la obra. Y hoy no hay mucho de eso, no digo que no lo haya, pero escasea, y hemos perdido en alguna medida la esencia de la iglesia primitiva, que en sí era el corazón, porque todo lo que hacían o todo lo que podían hablar era porque en el corazón estaba de ellos. Y yo por eso terminé hablando del corazón que debe tener la iglesia, porque la Biblia nos habla del corazón y nos dice que del corazón habla la boca, y según lo que hay en nosotros es lo que se va a ver. Hay un proverbio que dice que así como el agua refleja el rostro del hombre, así el corazón del hombre refleja al hombre. Y si vemos lo que hay en nuestro corazón como iglesia, eso se va a ver reflejado hacia las personas, hacia este mundo que no tiene esperanza. Y si no hay eso en nuestro corazón que tenía la iglesia primitiva, entonces ¿qué van a ver? Entonces vimos esos valores, y hoy quiero hablar de uno más, pero quiero que vayamos a leer un poquito en Colosenses capítulo 4, versículo 14. Si me acompañas ahí con tu Biblia, en Colosenses capítulo 4, versículo 14. Colosenses capítulo 4 es una de las epístolas de la prisión, está hablando Pablo nuevamente, y él va a hablar en Colosenses capítulo 4, versículo 14. Está desde el 7, saludando a muchas personas. Por ejemplo, el versículo 7, si me acompañan, dice: si a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro, consiervo en el Señor. Y él habla de un consiervo amado, dice que es para Pablo, un fiel ministro, dice. Y bueno, y ahí sigue hablando después de Onésimo, Aristarco, habla de Marcos, el sobrino de Bernabé, habla de Epafras. Habla de varias personas, pero el 14 va a hablar de un grupo de personas y dice:
Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Y nos habla de acá de personas que servían, es una lista de personas. No voy a nombrar a todas, solo el 14 vemos a Lucas y a Demas. Y él habla ahí de personas importantes que están saludando y saludan Lucas y Demas. Sabemos que Lucas fue el médico del cual escribió el libro de los Hechos, y Demas es un colaborador. Miren Filemón, por un momento, Filemón capítulo 1, versículo 24. Filemón tiene solo un capítulo, y el versículo 24 nos dice: Marcos, Aristarco nuevamente, Demas y Lucas mis colaboradores. Añade a Marcos, Aristarco y vuelve a estar Lucas y Demas, y habla de que son colaboradores. Ayer veíamos que somos colaboradores del Señor en lo que hacemos para la vida de la iglesia, y Pablo lo veíamos cuando le habla en Timoteo, veíamos que, en Corintios, de que somos colaboradores. Y acá estamos viendo de que tanto Lucas como Demas son colaboradores, como otras personas que fueron consiervos, compañeros de Pablo. Pero miren por un momento en 2 de Timoteo, que es el texto base que vamos a tocar, y después otro más de Timoteo, y vamos a ver algunas referencias en cuanto a esos pasajes que vamos a estar estudiando de 2 de Timoteo. Pero quiero que veas en 2 de Timoteo 4:10, con detenimiento conmigo en esta mañana. Vayan a 2 de Timoteo capítulo 4:10 por favor, y vamos a meternos bien. Ahí estábamos viendo en Colosenses, en Filemón, que es colaborador, el médico y nuestro hermano Demas. Versículo 10, el 9, si empezamos leyendo, Pablo le habla a Timoteo y le dice: procura verme pronto. Tenía un deseo de verlo a su hijo amado, a su discípulo, que le está escribiendo de cómo él debía conducirse en la iglesia, de temas importantes. Y el 10 dice: porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Sigue mencionando personas, pero nos dice algo de Demas. Nos dice el deseo que tiene de ver a Timoteo, pero nos dice algo de Demas que es importante ver. Acabamos de ver que él en Filemón y en Colosenses era un colaborador activo que estaba ayudando al ministerio que se estaba realizando en diferentes lugares, y era un colaborador. Pero ahora este colaborador nos habla diciendo de que lo ha desamparado y que ya no está entre ellos como colaborador. Este hombre vemos que indudablemente se llama Demas, del cual hoy vamos a terminar estudiando un poquito de la vida de Demas y de la vida de Pablo, para terminar en este último día de aniversario que están teniendo. Y quiero hablarte en esta mañana de que en estos días hemos celebrado 19 años de la fidelidad de Dios durante todos estos años ahí en Tucumán. Y yo pensaba: Señor, ¿cómo terminamos hoy? Y venía este tema a mi vida, de pensar un poco de todo lo que hemos hablado, y sin duda vi la vida de Pablo, quería ver cómo él hablaba a Timoteo y mucho de la vida del apóstol. Aún terminé de leer un libro que habla de liderazgo, y él habla mucho de la vida de Pablo, de Oswald Sander, y por eso venía en mi mente mucho Pablo. Y yo pensaba en esto de lo que hemos visto de la fidelidad, de esta decoración de 19 años, y yo hacía una pregunta: ¿cómo seguirán aquí en adelante? Hoy son 19 años, pero aquí en adelante, ¿cómo vamos a seguir? ¿Cómo vamos a seguir? Porque me incluyo, somos la iglesia. Y es lindo pensar de qué lindo que es empezar bien la trayectoria como hijos de Dios y como iglesia, pero qué difícil es terminar bien. Una vuelta, unos misioneros que hoy están pastoreando una iglesia en Ecuador, me hablaba del matrimonio y me decía algo que me llamó mucho la atención. Son una familia muy allegada a nosotros, y él me decía que en el equipo que antes trabajaba, me decía que había una persona que, en ese entonces, ellos eran mucho más jóvenes de lo que hoy están, ya son personas grandes, tienen mucho tiempo en el ministerio, y él me decía que le llamaba la atención de un hombre mayor que cuando compartía el motivo de oración, como todo el equipo que estaba, decía que él pedía para que él pueda terminar fiel al Señor.
el ministerio que Dios le ha dado. Y ellos se quedaban pensando, ¿cómo puede ser de que ellos pidan si ya están grandes? O sea, ¿cuál puede ser la lucha? ¿Qué puede ser tan lo complejo? Ya están. Y ellos hoy de grandes me decían, hoy entiendo mucho de eso, porque hoy lo vivo en carne propia, por más que ya tenga tanto tiempo en el ministerio y sea grande, la lucha es más fuerte y más difícil muchas veces, porque pasan muchas cosas en el corazón donde uno a veces quiere abandonar y tirar la toalla, o por otras diversas situaciones que apelan y golpean nuestro corazón. Y sin duda, por eso quiero hablar hoy del hecho, del valor de terminar bien los días como iglesia. Y creo que al ver a Demas tenemos mucho para pensar hoy. ¿Cuántas personas que han comenzado bien quedaron en el camino? ¿Cuántas iglesias comenzaron bien, pero terminaron divididas, con amargura, con dolor? ¿Cuántas otras han cerrado el testimonio que en un momento tenían y que perdieron y se cerró la iglesia o se dividió a causa del pecado y Satanás tomó el lugar? ¿Cuántas iglesias hay si pensamos así en el mundo entero, no solo en nuestro país? Y qué triste, y por eso yo quiero hablar hoy del valor de terminar bien los días en esta tierra siendo la iglesia del Señor. El Señor en un momento nos va a venir a buscar o tal vez nos tocará ir antes a su presencia, pero lo que tenemos que pensar no solo en 19 años, sino en nuestra mente tiene que haber del hecho de terminar bien, levantando en alto la palabra de Dios, el testimonio de Dios, y sabiendo que en este mundo hemos terminado bien y sido fiel a lo que Dios nos ha encomendado como iglesia. Y yo quiero hablarte de eso en esta mañana, pero quiero que podamos orar. Como introducción a lo que acabamos de ver y el pasaje, y ahora nos vamos a meter un poquito a estudiar mejor de Demas y de Pablo. Quiero que podamos orar y que Dios nos pueda dar luz, como lo ha hecho todas estas noches, y que Él me pueda ayudar a mí en esta mañana siendo un siervo inútil. Era algo que le decía a Jorge, pero en su gracia me da la oportunidad de poder enseñar, y que Él sea a través de mi vida, como lo ha hecho cada una de estas noches, y que en tu corazón, como vimos que la palabra profética más segura a la cual hacemos es de estar atentos, decía Pedro, que estemos atentos y oremos diciendo: Señor, abre mis ojos una vez más y quiero contemplar la maravilla de tu ley y ver en esta mañana lo que tienes para decirme. Así que orá conmigo y decí: Señor, te damos gracias por un día más de vida, por esta mañana hermosa que nos has regalado, Señor, de día domingo, donde nos podemos juntar y congregar como iglesia. Padre Santo, en estos días le alabamos y le agradecemos por tu fidelidad en tu iglesia ahí en Tucumán. 19 años hermosos de ver tantas cosas lindas que tú has hecho, vidas transformadas, familias, tantas cosas que usted ha hecho, Señor. Y en esta mañana volvemos, Señor, a rogarte que usted abra nuestros ojos, nuestro entendimiento, que su palabra sea esa antorcha que vimos ayer, nos ilumine, que usted abra nuestros ojos a nuestro corazón una vez más, que usted pueda discernir las intenciones por medio de la Escritura. Oro para que me ayude y me dé sabiduría de nuevo, Señor, para poder comunicar tu palabra, que me haga un costado, Señor, para que seas tú, por medio de tu Espíritu Santo, obrando con libertad en esta mañana, y que podamos aplicar tu palabra a nuestro corazón y obedecerla, Señor. Yo te ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y estamos acá parados viendo a Demas, que nos dice en este versículo, nos dice dos cosas importantes. La primera dice que Pablo dice que lo ha desamparado. La palabra, cuando habla de desamparado, tiene que ver en el original con un abandono por completo. Y él lo abandonó por completo. Por eso cuando él habla de desamparado, tiene que ver con que Demas lo abandonó por completo. Lo abandonó por completo. ¿Por qué lo abandona por completo? Y él dice, lo abandonó por completo, ¿por qué? Porque se fue amando este mundo. O sea, él abandona por completo las filas del Señor para irse al mundo que él le predicó la verdad, como un colaborador del ministerio que estaban realizando con Pablo. Él le predicó la verdad, pero ahora se va tras el engaño de este mundo, un mundo que nada podría ofrecerle, de lo cual no le iba a dar satisfacción, porque solo estamos completos, dice Colosenses 10, ¿en quién? En Cristo. Demas iba a estar completo en Cristo, pero se va tras el mundo donde va a estar incompleto y no va a tener satisfacción en su corazón por las cosas que él va a hacer. ¿Qué concepto tenemos muchas veces de que el mundo puede ofrecernos algo? Por eso en 1 de Juan vemos que el mundo y sus deseos van a pasar,
y todo lo que hay en el mundo, aun si pensamos en el relato del hijo pródigo, él le pide al padre la herencia y se va a gastar todo y termina peor de lo que estaba, porque estaba bien, pero termina peor. Y él termina tan bajo y tan miserable viviendo que termina comiendo de un lugar y él dice, yo en la casa de mi padre tengo todo, o sea, en Dios está todo lo que necesitas, lo que yo necesito, Dios tiene todo para cubrir mis necesidades, en su voluntad está lo que necesitamos, y él dice, y él se da cuenta, y volviendo en sí, se da cuenta que está mal, ¿por qué? Porque la decisión que tomó está mal, y la decisión de Demas acá está mal. Qué increíble que se fue tras la corriente del mundo. Él estuvo tan cerca de las cosas del Señor, al lado de grandes hombres de Dios, pero eso no era garantía de que termine bien como un colaborador. Y esto quiero hacer un paréntesis para hablar de esto que te estoy hablando. Pensá que él estuvo tan cerca de las cosas del Señor, era un colaborador, era alguien que estuvo ministrando y ayudando. Estuvo Lucas, un gran médico y un gran siervo del Señor. Pensá que estuvo Marcos, Epafras y sobre todo estuvo Pablo. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría haber visto el ministerio de Pablo, escuchar una predicación de Pablo, tomar una reunión con él y compartir, conocerlo? Fue un gran instrumento de Dios y él estuvo cerca de las cosas del Señor, de grandes hombres del Señor, pero eso no es garantía para ninguno de nosotros de estar tan cerca de las cosas del Señor en estos días de aniversario, cerca de una planificación de ministerio, de visitar personas, de hacer un viaje misionero, de tener una reunión de líderes y de tantas cosas, de conferencias, de estar cerca de grandes hombres hoy por hoy alrededor nuestro. Y cuando digo grandes, en el sentido de cómo Dios los ha utilizado, porque todos somos iguales, pero Dios ha utilizado a personas que son de ejemplo y estímulo para imitar su fe. Pero eso no quiere decir de que eso sea una garantía de que terminemos bien nuestro llamado que Dios nos ha dado y encomendado en el ministerio. Es interesante, yo mientras estudiaba recordaba Proverbios 4:23 que nos dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Lo está diciendo el hombre más sabio que en un momento de su vida, en 2 Reyes capítulo 11, descuida su corazón y dice que su corazón se inclinó a dioses ajenos y el corazón deja de latir, nuestra vida se apaga. Si nosotros descuidamos nuestro corazón para Dios, Él dice, de Él mana la vida. Sabemos que cuando hablamos del maná, de lo que fue para Israel, el maná tipifica también la persona de Cristo por todos los nutrientes y todo lo que es Cristo para nosotros como iglesia, de todo lo que Él suple, nutre y alimenta y da vida. Y el maná era lo mismo, y cuando pensamos que el maná lo ponemos a Cristo, pensamos en nosotros y vemos que indudablemente cuando descuidamos ese maná, esa vida de Cristo en nosotros, que tiene, no perdemos nuestra salvación, pero nuestro espíritu, dice 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al espíritu, lo empezamos a apagar, empezamos a ver al mundo, a contemplarlo, sus luces nos empiezan a llamar la atención y empezamos a distraernos y nuestra vida se empieza a apagar y empezamos a negociar y a ceder a cosas que antes no negociamos y ahora cedemos y abrazamos y ya participamos y estamos sentados. Y el Salmo capítulo 1 nos dice que el justo no se sentó en esa mesa ni en esa silla de escarnecedores, y nosotros al descuidar nuestro corazón ya nos sentamos en la silla, participamos, comemos y ya descuidamos nuestra vida espiritual porque descuidamos el corazón. Y Demas, no sabemos en qué momento, pero él descuidó su vida, su corazón, y por eso el mundo empezó a ser tan sutil en cada viaje y en un momento logró terminar de ocupar un corazón importante y él decidió abandonar por completo el ministerio porque el mundo hizo su trabajo y porque él descuidó. No es que el mundo va a entrar, si yo no descuido mi corazón, va a estar el mundo, pero no va a afectar siempre y cuando yo cuide el corazón para Dios. ¿Cuánto para pensar al ver la vida de cómo tenemos que terminar como iglesia? Pienso que lo sagrado muchas veces se vuelve común en nosotros. Lo sagrado se refiere a la lectura de la palabra, a la lectura de la oración, a una reunión de oración, a una reunión dominical. Esta vez, está bien, hoy la hacemos por online, pero cuando estamos juntos, o hay un tiempo de estudio bíblico, sí, ya conozco eso, ya lo sé.
y se vuelve común lo sagrado entre nosotros. El interactuar con las cosas cada día del Señor nos puede llevar a acostumbrarnos y terminamos menospreciando las cosas del Señor. ¿Se acuerdan de Israel? El maná lo despreciaron. Y todas las cosas que Dios hizo. Cuando le piden un rey, que está Samuel, vemos que ellos querían como las otras naciones. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a tener a Dios como el rey de su vida, el Señor. Y quisieron que, como se acostumbraron a tener Dios, le dijeron a Samuel, queremos como las otras naciones. Se acostumbraron a tener a Dios como el Señor, el que guiaba, el que los instruía. No había necesidad de tener un rey. Y eso los lleva a una mala decisión por muchos reyes que pasaron. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a tener a Dios como su rey y su Señor. Nosotros nos acostumbramos a esas cosas y ya nuestra vida no es transformada. Al leer la Biblia ya tal vez muchas veces, si pensás, si sos sincero y yo soy sincero, la pude haber leído, pero no hubo una transformación en esa mañana, en contemplar más la santidad de Dios, su hermosa presencia y persona, y todo lo que implica Dios. Y por eso, Pablo dijo en Primera de Corintios, vayan a Primera de Corintios capítulo 10 conmigo, Primera de Corintios capítulo 10, Pablo va a amonestar contra la idolatría y va a dar un ejemplo muy importante. Solo 2 versículos. Quiero que lo puedan ver conmigo. Primera de Corintios capítulo 10. Los que toman nota vamos a leer versículos 6 y 12. Es Pablo hablándole nuevamente a la iglesia que vimos ayer de Corintios. Dice el versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Está hablando de la codicia que los llevó a la idolatría. Pero Pablo dice algo interesante, que todo lo que vivió Israel es para ejemplo de nosotros. Y todo lo que vemos en la Biblia, no solo de Israel, vemos un ejemplo de cosas que Dios nos dejó. Israel, cómo continuamente se fue tras la idolatría y cómo abandonó al Señor por completo. No solo ver a Demas como un ejemplo de que él termina mal porque amó el mundo y se descuidó, también Pablo nos habla de que Israel es de ejemplo. Y por eso el 12 dice así que el que piense estar firme, mire que no caiga. El que piense. A veces pensamos que estamos bien, que ya sabemos ciertas verdades, como la que hemos estudiado, el valor de la iglesia, el valor de lo que hacemos, el valor de las verdades que vimos ayer. Yo ya lo conozco, ya lo sé. Pero saben que no afecta a nuestro corazón, porque esas verdades siempre deben golpear. Y siempre que yo puedo leer Primera de Samuel, capítulo 17, David y Goliat, como la Biblia es un libro vivo y eficaz, me va a volver a hablar Dios algo nuevo y va a golpear y transformar mi mente, mi corazón y me desarma. Y yo voy a contemplar a Dios en esa mañana, por más que sea una historia conocida. Pero por eso dice, a veces pensamos, y ahí viene lo que dice Proverbio, no te apoyes en tu propia prudencia, sino fíate de Dios de todo tu corazón. Pero a veces al pensar que estamos firmes, que ya sabemos, ahí dice, mire que no caiga. Ahí es el peligro, ya pensando que sabemos que estamos bien, y ahí nos empezamos a apoyar en nosotros mismos, en nuestra confianza, nuestra capacidad. Y no dependemos del Señor como la primera vez y estamos hambrientos por su palabra. Miren lo que dijo Pedro, no solo Pablo, segunda de Pedro, que ese pasaje me encanta, porque veo a Pedro con un corazón hermoso hablando, siendo él uno de los 12, sabemos que fue uno de los más íntimos, por cómo el Señor lo trató, siempre habló de Pedro, siempre hizo un énfasis, no porque sea más importante, pero sino por temperamento y carácter. Sabemos que Pedro fue uno de los líderes importantes, predominantes de la iglesia primitiva, pero ahí en segunda de Pedro, capítulo 1, del 5 al 15, vamos a leer, para cerrar esta idea de introducción que quiero importante que se entienda. Versículo 5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia, dice Pedro. Miren la palabra como dice, toda diligencia. Es decir, hacer el esfuerzo máximo en lo que estamos haciendo. La vida cristiana no se vive para honra de Dios, sino esforzarse como es debido. Y él está hablando de poner toda diligencia, y él habla de añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Él nos anima a añadir, de seguir construyendo nuestra vida espiritual
Primero poniendo toda diligencia, todo esfuerzo en nuestra vida espiritual y seguir fortaleciendo nuestra fe, al conocimiento, dominio propio. Y Él nos menciona varias cosas de las cuales tenemos que poner toda diligencia como nuestra vida espiritual. El versículo 8 dice, porque si estas cosas están en vosotros, o sea, si todo eso que estamos poniendo diligencia, trabajamos, están en nosotros, la virtud, el conocimiento, la paciencia, la piedad, el amor fraternal, la virtud, dice, si eso abundan en nosotros, miren lo que dice, no os dejará de estar, primero ociosos, que nos quedemos, nos estanquemos, sino que dice que vamos a estar, dice, no ociosos ni sin fruto, dice, o sea, vamos a estar diligentes, activos, con fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, dice. Dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego. Miren lo que dice, habiendo olvidado la purificación de nuestros antiguos pecados, de lo que Cristo hizo, tenemos la vista corta porque no estamos viendo como deberíamos ver. Cuando Él está hablando de ver todas esas cosas para añadir, y por eso dice, habiéndonos olvidado, partimos de algo, nos estamos olvidando de nuestros antiguos pecados, y por esa misma razón tenemos que añadir todo lo que Pedro dice en diligencia. Por lo cual, hermanos, tanto procuramos hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas que dice, no caeréis jamás, dice. O sea, si ponemos toda diligencia, no vamos a estar ociosos, vamos a estar con fruto, vamos a estar contemplando a Cristo, no vamos a tener una vista corta, y eso va a producir de que no caigamos, porque nos va a ayudar. No porque estemos apoyados en nosotros, sino que estamos cultivando cada día nuestro corazón en una vida espiritual, dando nuestro mayor esfuerzo. Versículo 11, porque de esta manera os será otorgada amplia, generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aún nos dice, van a entrar de una manera a la eternidad, de una manera digna, porque terminaron bien, porque su vida dio un fruto, un crecimiento, no perdieron de vista al Señor, no terminaron siendo ociosos, y eso los lleva a entrar, aunque ya tenemos a Cristo, vamos a ir al cielo, pero su entrada es una entrada que dice amplia y ¿cómo? Y una generosa entrada. ¿Y por qué? Porque ellos indudablemente trabajaron lo que tenían que haber trabajado. Eso habla de que fueron fieles y tuvieron una vida fructífera aquí en la tierra. ¿Y por qué? Porque fueron diligentes en cuidar su vida, en terminar bien, y terminan fiel y con una vida fructífera. El punto de Pedro es que un cristiano que procure las virtudes enumeradas del 5 al 7 no solo disfrutará de seguridad en el presente, sino una recompensa rica y abundante en la eternidad. O sea, vas a terminar bien y entras con una entrada rica y abundante en la eternidad. Y por eso el 12, miren lo que dice al 15 para terminar. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, dice. Miren, él dice, yo se las voy a recordar, aunque yo sé que ustedes saben estas cosas. Dice, aunque ustedes saben estas cosas y estén confirmados en la verdad presente, o sea, en esta verdad que yo les estoy hablando, ustedes la saben y ya están confirmados, o sea, lo tienen bien en claro, porque ya son hijos de Dios, pero él dice, yo se las voy a decir igual, pues tengo por justo, en tanto estoy en este cuerpo, dice, el despertado en amonestación, y miren lo que dice Pedro, versículo 14, sabiendo que en breve, muy en poco, instantes está la puerta, ¿qué está la puerta? Que debo abandonar el cuerpo. Él sabía que él iba a partir porque a Pedro lo iban a decapitar, a Pedro lo iban a matar, a crucificar, perdón, porque sabemos que él pidió, dicen los historiadores, de que él murió crucificado pero con la cruz invertida, y él iba a terminar sus días, y dice, como el Señor Jesucristo me ha declarado, pero miren el 15, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de ¿qué? De estas cosas. Y él termina otra vez con diligencia. Él iba a ser diligente, se iba a forzar en ¿qué? En recordarles, ahora que él está a punto de partir, y después que él parta, él iba a trabajar ¿para qué? Para que ustedes, dice, para que vosotros podáis en algún momento, de vez en cuando, no, dice en todo momento. ¿En todo momento qué? Que tengan memoria de estas cosas, porque al tener memoria de estas cosas, ustedes van a terminar bien, van a terminar siendo fieles, con una vida fructífera, con una entrada amplia y rica y abundante en la eternidad, no, porque no van a caer, porque recordaron y trajeron a memoria la importancia de trabajar y cuidar nuestra vida para terminar bien. Pedro está terminando bien.
Y por eso Pablo y Pedro nos dicen de no confiarnos, de estar firmes, sino de trabajar en la vida para que eso traiga un cuidado. Pablo y Pedro nos advierten de que debemos considerar los ejemplos para no caer, pero también de seguir trabajando cada día en nuestra vida espiritual para realmente llegar bien a la patria celestial. Para que no nos volvamos ociosos en nuestra vida, que nos puede llevar a caer y desviarnos de la fe. Cada día debemos recordar la importancia de las verdades de la palabra de Dios para lidiar con nuestro pecado, pero a su vez para nutrir la vida y estar anclado en las verdades eternas, para permanecer en las tormentas que van a venir, pero que debemos pasar de la mejor manera siendo fieles al Señor y terminando. Y ahí estamos viendo un poco de Demas, de lo que nos habla Pablo, de lo que él le habla a Corintios, pensando un poco de cómo Demas ha desamparado. Pedro también estábamos viendo. Pero quiero que ahora veamos versículos anteriores. Volvé conmigo a 2 de Timoteo capítulo 4, del 6 al 8, y nos vamos a dar cuenta que acabamos de leer cómo Pablo habla de Demas, pero antes de el versículo 10 está Pablo hablando de él mismo, y miren lo que va a decir en 2 de Timoteo 4 del 6 al 8. 2 de Timoteo 4 del 6 al 8 dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Parece Pedro, ¿no? Pedro nos decía: estoy por partir y quiero que terminen bien, que hagan memoria de estas cosas. Y ahora Pablo dice que su partida está cerca. Versículo 7 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Déjenme explicarle un poquito todo lo que Pablo nos está diciendo acá. En el verso 6, él dice la palabra, porque yo ya, esa palabra ya, tiene que ver con algo inminente que está a punto de pasar. Y eso de, cuando él nos habla ya, es algo inminente que está a pasar, de que él iba a ser sacrificado. Cuando Pablo utiliza la palabra sacrificado, en el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, tenía que ver con la libación de que era la ofrenda final que seguía al holocausto y a la ofrenda de grano de las prescriptas para el pueblo de Israel. Y Pablo está haciendo un enfoque pensando en lo que era la ofrenda del antiguo pacto, la última como holocausto y ofrenda que acabo de explicarte que tenía el pueblo de Israel. Y él está pensando en eso. Lo podemos ver en Números 15 del 1 al 16. Y Pablo veía su muerte de una manera próxima, pero también lo veía como una ofrenda final a Dios. Y esto tiene que ver con que esa ofrenda tiene que ver con lo que él estaba dando con la última gota para Dios de su vida. Y por eso él utiliza un ejemplo del antiguo pacto como la última ofrenda. Y él dice: yo estoy así, como esa ofrenda es mi última ofrenda para Dios, por eso voy a hacer un sacrificio, dice él, y derramando su última gota para Dios en la última etapa de su vida. La palabra partida que él habla de que dice el tiempo de mi partida, tiene que ver esa palabra con la esencia en sí de la palabra de soltar algo. Como tiene el ejemplo de una embarcación que está a punto de partir y está soltando las amarras. De esa manera tiene que ver con que la partida, esa palabra de soltar algo, como el barco está a punto de desembarcar y salir, de esa misma manera. O tal vez tiene que ver con desatar los lazos de una tienda de campaña, desatar. De esa misma manera tiene que ver cuando él habla de la palabra partida. Por esa razón llegó a adquirir el significado secundario de partida final, esta palabra de partida. Y en el verso 7 hay una combinación de tres verbos en el griego que tiene que ver, que dice he peleado, he acabado, he guardado, que tiene una indicación de una acción completa que tiene el resultado de algo continuo y permanente. Esas tres palabras y eso que está ahí en el griego que él habla tiene que ver con algo continuo y permanente de esa acción completa que Pablo está expresando. Es algo todo un conjunto en uno, continuo y permanente. Pablo consideró su vida completa según el llamado de Dios. Por eso él dice, he peleado, he guardado, he acabado de una manera completa. Él guardó su vida completa para Dios en el llamado que Dios le dio. Y en el verso 8 nos habla de ahí de corona. Y esa corona en el griego tiene que ver con un borde decorativo.
Y esto tiene que ver lo que pasaba con los atletas. Conocemos los juegos ísmicos que pasaban en Corintio. Pablo habló mucho en eso, pero varias veces utilizó esto del atleta. Y tiene que ver cuando el atleta era victorioso y ganaba, le colocaban en la cabeza unas guirnaldas laureadas en su cabeza como el ganador, el victorioso. Y eso Pablo apunta de la corona y lo que significa la palabra como un borde decorativo por lo que era en los juegos que corrían los deportistas. Pero también tiene que ver la palabra corona, dice, de justicia, que representa la justicia eterna. Los creyentes recibirán la justicia imputada por la obra de Cristo a causa de la salvación. Y eso es lo que Pablo dice, me espera la corona de justicia, que tiene que ver con esa obra imputada de Cristo en nosotros, de esa salvación. Y cuando vemos esto, de todo lo que Pablo explica, de que él está como un sacrificio a punto de hacer porque está por partir, estamos viendo todo lo que eso significa. Pero yo pensaba de cómo Pablo nos dice 3 cosas para terminar bien en base a lo que hemos visto, y quería explicarte el significado porque nos ayuda a entender de que él está a punto de soltar su vida así como el barco, de derramar la última gota como un sacrificio, como era el antiguo pacto, pensando en que el Señor le va a poner esa corona por haber terminado bien la carrera y por entrar a la eternidad por la obra de Cristo, porque Pablo creyó en el Señor. Y yo miraba cuando él habla y dice ahí en esas 3 palabras que veíamos, que él dice, he peleado la buena batalla, dijo primero, he peleado la buena batalla. Y Pablo acá nos va a decir 3 cosas para terminar bien. Lo primero es que él dice, he peleado la buena batalla. Pablo peleó en cada momento de su vida siendo consciente de la batalla que había. En Efesios capítulo 6, del 10 al 19, si recordás conmigo, Pablo está hablando de que de una guerra espiritual. Dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y ¿qué? Y potestades espirituales. Y él dice, por lo tanto, poner la armadura de Dios, el yelmo, y él habla y describe la armadura del creyente en todo ese pasaje. ¿Y por qué Pablo habla? Porque él sabía de que había una batalla, una guerra espiritual, y por eso él tenía que pelear la buena batalla. Y él era consciente de la guerra espiritual que había contra huestes espirituales, y por eso él debía ponerse la arma, porque esa arma espiritual de la palabra, de la oración, de la salvación, de los pies, dice el apresto del Evangelio, de los pies que lo ayudaban a estar firmes al soldado romano, tenían el zapato en el calzado, tenía como unos clavitos abajo, que eso se apoyaba y lo ayudaba a estar firme en medio de la batalla, y por eso Pablo empieza a describir esas cosas de la armadura del creyente, porque eso lo ayuda a estar firme en la batalla, y lo ayudó a él a estar firme en esa batalla espiritual que él enfrentó, que explica en Efesios 6, del 10 al 19. Aún a Timoteo, veámoslo, que está acá cerquita, 2 de Timoteo 3, versículo 11, miren lo que le dice, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha liberado el Señor. Pero él dice que libró batalla, ¿en dónde? En Listra, que lo apedrearon, en Iconio, y él está relatando las cosas que pasó ahí en el libro de Hechos. En Hechos capítulo, podemos ver Hechos capítulo 13 del 14 al 52, Hechos 14 del 1 al 7, Hechos 14 del 8 al 20, y Pablo nos muestra, y aún continuamente, dice que en Listra lo sacaron como muerto. Yo lo leí anoche y dice que él se levanta y que volvió a ¿qué? A predicar. Y lo sacaron como muerto en ese momento. Y Pablo le habla a Timoteo de cómo él tuvo que librar. Y le dice, pero a pesar de esa batalla el Señor me ha librado. Pero le muestra, y Timoteo lo vio con sus propios ojos en muchas ocasiones cuando veíamos de la oposición que tuvo el apóstol. Porque él peleó la batalla que él está hablando. Por eso dice, he peleado la buena batalla. No solo que en Efesios nos hace ser conscientes de la batalla espiritual, sino que él recuerda en Listra, en Iconio, en las batallas que él lidió, las persecuciones que él sufrió por la causa del Evangelio. Y le habla a Timoteo, y donde él en cada batalla permaneció firme, Pablo. Aún le dijo que debía sufrir como soldado. Vayan un poquito más atrás, capítulo 2, versículo 3. Le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Le dice, tenés que sufrir penalidades. Y después le muestra en el capítulo 3 de que él pasó penalidades, sufrió porque estaba en una batalla, y ahora pone el ejemplo de un soldado, y el soldado va directo a la batalla a pelear para defender una causa, para defender su patria, y nosotros defendemos la verdad del Evangelio, somos
de la patria celestial, conciudadanos del cielo. Pablo dice que somos embajadores del Señor y por eso tenemos que, como buen soldados, pelear la buena batalla de la fe. En el versículo 4, miren lo que dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, no te podés enredar en ciertas cosas y pensar en qué cosas me puedo enredar con cosas de este mundo. Cosas que están a tu alrededor, que están día tras día, que lo cautivaron a Demas y lo llevaron a abandonar las filas del Señor, y el Señor lo había llamado a que sea su soldado, pero Pablo le explica a Timoteo: mirá, vas a tener que pelear la buena batalla, como yo la he peleado. Y Pablo le venía hablando antes de llegar al capítulo 4 y explicarnos de que él está a punto de partir, pero que él peleó, y le habla antes a Timoteo y le dice: yo pasé peleas en Listra, en Iconio, vos tenés que ser un soldado y sufrir esas mismas batallas. Le dice: pero tené cuidado de enredarte. Recordá que Dios te llamó como un soldado a pelear la buena batalla. Y por eso le habla de que no tenía que enredarse en los negocios de la vida como soldado. Pablo no se enredó, sino que él sufrió por pelear en la fe. Otra cosa que él dice: no solo que peleó la buena batalla, sino que él acabó la carrera. Pablo vio, cuando él habla de carrera, la vio como una carrera. Vayan a 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 al 27, por favor. 1 Corintios capítulo 9, del verso 24 al 27, porque el Pablo habla y dice: he peleado, pero dice: he acabado la carrera. Y acá él va a darnos mucha claridad. Versículo 24 del capítulo 9 de 1 Corintios dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todos se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Vieron? Pablo habla de que él corrió. Pablo acá en Corintios utiliza la analogía de la carrera por los Juegos Ísmicos que había en la ciudad de Corintio, los Juegos Olímpicos, y estos últimos se llevaban a cabo en Corintio. Los creyentes estaban muy familiarizados con esta analogía de correr para ganar, y por eso Pablo utiliza esta analogía de la carrera para explicarles un principios que ellos tenían que entender de que están en una carrera. Pablo se pone como ejemplo y él tiene un temor de quedar eliminado, pero él dice que aquel que corre de todo se abstiene. Esto tiene que ver con una disciplina. Para abstenerme, el atleta tiene que tener una disciplina de cuidarse y abstenerse a ciertas cosas que pueden perjudicar de que él corra bien la carrera y que él llegue a la meta, de que gane el premio, porque él está corriendo con un objetivo. ¿Cuál es? Es llegar a la meta, terminar bien la carrera y lograr el premio. Pero para poder lograrlo, el atleta se tiene que abstener de cosas y saber que él está corriendo una carrera que es mucho más sublime, el creyente, de una carrera que un atleta puede correr. Y él dice, él sigue diciendo: yo de esta manera corro, y va a utilizar ahora, desde la carrera atleta, Pablo va a hablar en cuanto a lo que es el boxeo. Por eso dice que él golpea, dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo, dice Pablo. Cuando habla esto de golpear, tiene que ver indudablemente con disciplina, y esto literalmente es golpear debajo del ojo. El apóstol daba golpes fulminantes a los impulsos corporales para que no frustraran la misión de ganar almas para Cristo. Y vimos cómo Pablo habla de golpear, y él quería golpear su cuerpo. ¿Por qué? Porque sabía la lucha que tenía en su cuerpo con sus pasiones, y sabía que él tenía que golpear como un boxeador. ¿Por qué? Porque si él no golpeaba, no disciplinaba, no se abstenía de cosas, y el dominio propio, él no lo trabajaba en su vida, él podía llegar a quedar eliminado de la carrera. Y por eso él habla del temor que él tenía. Dice: lo pongo en servidumbre. Qué interesante ver esto: lo pongo en servidumbre. Él golpeaba su cuerpo, lo ponía en servidumbre. ¿Por qué? Con un objetivo: para no quedar eliminado de la carrera. Y por eso él dice: yo termino bien la carrera. ¿Por qué? Porque yo supe abstenerme, yo supe ser disciplinado, yo supe decirle que no a los apetitos de la carne. ¿Por qué? Porque quería terminar bien la carrera
y no quería ser eliminado de esta carrera. Demas quedó eliminado de la carrera porque no se abstuvo, porque no se disciplinó, porque no hubo dominio propio y porque no golpeó como debería haber golpeado. Es cada día tenés que golpear. Y él no lo hizo, pero Pablo lo hizo y por eso termina bien la carrera. Aún en segunda de Timoteo, volvamos a segunda de Timoteo, por favor. Él le habla en el capítulo 2, versículo 5. Está hablando del soldado, pero Timoteo va a hablar en el versículo, Pablo a Timoteo y le dice, versículo 5, y también el que lucha como atleta, otra vez utiliza el ejemplo de atleta, dice, no es coronado sino lucha legítimamente. Y cuando habla de luchar legítimamente, esto tiene que ver a un llamado a obedecer la palabra de Dios, de buscar por medio de ella terminar victorioso. Y Pablo le habla de que tiene que correr legítimamente. ¿Y cómo legítimamente? En obediencia a la palabra de Dios, absteniéndose, disciplinándose, poniendo en servidumbre su cuerpo. ¿Para qué? Para terminar bien la carrera, porque corrió legítimamente, como Pablo le explica. Y por eso Pablo termina bien la carrera. ¿Por qué? Porque él supo correr en disciplina y supo poner en servidumbre su cuerpo. Y tercero, Pablo no solo dice que él termina bien la carrera, de que él peleó la buena batalla, él termina diciendo, he guardado la fe. Pablo guardó los parámetros y las verdades de la palabra de Dios. Él mismo le dijo a Timoteo que persista en lo que aprendió y lo podemos ver ahí mismo en 2 de Timoteo 3, versículo 14. Le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y ahí habla de su familia, de que la niñez le han enseñado la Escritura. Y Pablo dice, en eso que te enseñaron, en la verdad de las Escrituras, tenés que persistir. Tenés que persistir en lo que aprendiste de la Escritura y eso te persuadió a la fe en Cristo y al servirle al Señor. Y en eso tenés que persistir, en esos parámetros y verdades de la palabra. Y Pablo guardó la fe, que tiene que ver con la Escritura, los parámetros de Dios, sus verdades reveladas. Pablo guardó eso, lo atesoró y por eso le dijo a Timoteo que haga lo mismo. Aún le dijo a Timoteo que guarde la doctrina, y lo podemos ver en 1 de Timoteo 6, 20, 21. Véanlo conmigo por un momento. Ahí cerquita, 1 de Timoteo 6, verso 20, que es el encargo final en tu Biblia, va a decir de Pablo a Timoteo. 6:20 dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, es la sana doctrina y todo lo que eso implicaba, y eso lo iba a ayudar a guardarse. Le dice, guarda lo que se te ha encomendado. ¿Por qué tiene que guardar? Porque si lo guarda, dice, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. Si vos guardas la doctrina, te vas a guardar y evitar estas pláticas que son vanas, no tienen fundamento, como lo tiene la Escritura, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Vos vas a derribar todos esos argumentos, que es una falsedad, dice ciencia, ya en ese tiempo estaba, lo cual profesando algunos, miren lo que dice, se desviaron de la fe. Si Timoteo, y él termina diciendo, la gracia sea contigo. Si Timoteo no guardaba lo que se le encomendó, que es la verdad de la Escritura, de que él sea el heraldo, de que guarde esa doctrina que se le ha dado, de que persista en eso, dice que él corrió un peligro de que, en vez de evitar, se iba a meter en esas pláticas vanas, sin fundamento, e iba a meterse en esto de la ciencia, que era falsa, y no iba a poder derribar esos argumentos. Y Pablo le termina diciendo, mira que algunos profesando de que se metieron en estas cosas, en estos argumentos, no guardaron la sana doctrina, no guardaron la fe, dice que se desviaron. ¿Por qué? Porque le dieron lugar. ¿Y por qué le dieron lugar? Por no guardar la fe. Y por eso Pablo le habla de que tenga cuidado, porque Pablo ya vio de que muchos se desviaron y podemos pensar en que Demas fue uno de ellos, de los cuales se desvió. Pablo nos muestra cómo tenemos que terminar, nos muestra de que Demas terminó mal. Yo te expliqué por qué terminó mal, porque descuidó su corazón, porque él pensó estar tal vez en un momento firme y termina cayendo, desviándose, se va tras el mundo. Te mostré que Pedro nos dice, tienen que persistir, tienen que recordar estas cosas, tienen que seguir trabajando en su vida espiritual, porque eso los va a ayudar a terminar fiel y con una vida fructífera. Y después Pablo nos muestra y nos dice que de cómo él logró terminar. ¿Por qué? Porque él supo pelear la batalla, porque él supo correr bien la carrera, porque él supo guardar las verdades de la sana doctrina. Y podemos ver de que la importancia de correr bien
Y yo pensaba en Hebreos 12:2, que dice que puesto los ojos en Jesús. Y para poder pelear bien la batalla, pensá en esto conmigo. En el campo de la batalla, en los momentos difíciles, en los momentos donde todo está bajo presión y la batalla se pone intensa, hay algo que tenés que recordar. Estás siendo un soldado en esa batalla. Y solo tenés que mirar que, levantar la mirada y mirar a tu general, que estás peleando por él. ¿Y estás peleando para qué? Para una patria celestial. Y en el medio del campo de la batalla, como soldado, a ver a tu Señor, que estás dando tu vida por Él y estás peleando por Él, tenés que decir, no puedo abandonar, no puedo rendirme, no puedo levantar bandera y decir, no, listo, no puedo más, me rindo. No, tenés que mirar al Salvador y decir, estoy peleando para Él, soy su soldado y me espera después de esta batalla el ir a mi patria celestial. Imagínate cuando entres a esa entrada amplia que dice Pedro que tenemos que entrar. Imagínate cuando entres a la patria celestial y seguramente vas a entrar con muchas heridas. Y Pablo dice las marcas en Gálatas, ¿no? Pero pensá que en ese momento ya no habrá dolor. Y ese general, nuestro Señor, te va a poner, viste que cuando un soldado terminó la batalla o la guerra, son coronados, y son coronados algunos por destacarse en cómo han peleado. Pensá que cuando entres a la eternidad, si peleaste bien y terminaste bien, imagínate ver el rostro del Señor y ver cómo te va a coronar por cómo has peleado y cómo has sido fiel. Pensá en medio de la carrera que hay muchas distracciones. Pensá en las voces que va a haber, en los obstáculos que va a haber. Solo mirá como dice Hebreo, poné los ojos en Él. ¿Y qué dice Hebreos cuando nos habla de poner los ojos en Él? Nos anima a poner los ojos y en esa carrera dice, puesto los ojos en Jesús, el autor. Es el autor de tu vida y de mi vida, es el autor de la iglesia. ¿Por qué? El consumador de la fe. Dice, por el cual el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y al mirarlo Él como el autor de nuestra fe, en medio de la carrera mirá a Él que está en la meta y decir, tengo que terminar bien la carrera por mi Señor, porque lo amo a Él, porque dio su vida por mí y quiero terminar bien la carrera. Y para terminar bien no dejes de disciplinar tu vida, no dejes de decirle que no a los alimentos, a los apetitos de nuestra carne, pero termina bien la carrera porque pones la mirada en Él, no mires los obstáculos, no te distraigas, mirá a Cristo. Y por último, guardá la fe. Pensá que el Señor te encomienda algo que es la verdad de las Escrituras. Y en ella tenemos que defender, no es solo con el objetivo de dañar y desviar y distorsionar la vida de la iglesia, pero tenés que guardar algo precioso y valioso que es la Escritura. Y si Timoteo lo hacía, iba a guardar primero su propia vida para que no se desvíe, pero después iba a guardar y velar la iglesia del Señor, porque si él seguía enseñando lo que le han enseñado y persistía, él iba a derribar cualquier argumento que se iba a levantar en contra de la iglesia, iba a cuidar el corazón de la iglesia e iba a terminar bien bajo los principios de la palabra de Dios. El deseo de terminar bien como iglesia en nuestros días es dejar un buen testimonio, hermanos. Deseo que no solo sean 19 años, sino que logren decir, Señor, hemos peleado la batalla, lo hemos hecho bien. Por tu nombre, como iglesia, hemos peleado la batalla. Hemos terminado bien la carrera. Como iglesia hubo momentos de obstáculos, hubo momentos que cosas nos quisieron distraer. Pero realmente nos enfocamos en la meta, te miramos a ti. Y por último decir, Señor, levantamos en alto, guardamos lo que nos has encomendado. La predicación del Evangelio. Hemos anunciado en tiempo y fuera de tiempo. Por eso Pablo le dice, hace obra de evangelista. Le dice, te encarezco que prediquen la palabra de Dios. Sigan predicando la palabra en cada barrio, en cada lugar en Tucumán, porque tiene un valor importante la Escritura. Y por eso Pablo dice, predica en tiempo y fuera de tiempo. Sigan haciendo obra de evangelista. Sigan cuidando la sana doctrina, hermanos, para realmente guardar la fe. Peleen la batalla. Y cuando pienso esto, Pablo le está dejando a su hijo amado un legado, le está pasando la posta, porque Pablo está terminando bien la carrera y le está pasando bien la posta a Timoteo. Ahora Timoteo tiene que quedar en la batalla, él queda corriendo la carrera, él tiene que ahora guardar la fe, pero ¿saben qué? Timoteo sabe que tiene que pelear la batalla. Timoteo sabe que tiene que correr bien la carrera.
Timoteo sabe ahora que tiene que guardar la fe, pero hay algo que Timoteo también sabe. Sabe que su padre espiritual está por partir, pero también sabe de que de parte de Pablo recibió un gran ejemplo de legado. ¿Por qué? Porque dijo, Pablo terminó bien. Pablo terminó bien. Pablo corrió bien y guardó la fe. Y Timoteo dijo, él me dejó un gran ejemplo. ¿Y saben qué pensaba yo para terminar? Primero decirte cómo vamos a terminar como iglesia. ¿Vamos a terminar bien? Vemos el valor de la importancia de terminar bien. La Biblia nos habla, nos anima en todo lo que vimos hoy en la mañana de terminar bien. Pero también saben qué pienso. ¿Qué legado dejaríamos hoy a la próxima generación de la iglesia? ¿Qué legado le vas a quedar? Timoteo tiene un ejemplo que es Pablo y le deja un legado porque Timoteo era la generación que iba a venir. Pero nosotros hoy, y yo pensaba, ¿no? Esto anoche, meditando un poquito, y digo, y con mucho temor, si el Señor quitara el liderazgo de la iglesia que hoy tienen, no sabemos cuánto nos queda, ¿no? Estamos de paso, somos extranjeros y peregrinos yendo a una patria celestial. ¿Qué quedaría de la generación que viene? ¿Qué legado le dejaríamos? Podrían decir, ellos corrieron bien. Ellos indudablemente pelearon y guardaron la fe. Eso también nos tiene que hacer pensar de que Pablo invirtió en Timoteo y Timoteo iba a terminar bien porque él tiene un ejemplo. No vemos que la Biblia nos habla de Timoteo que termina mal, como Demas, pero nos tiene que hacer pensar en que tenemos que terminar bien como iglesia y también dejar un legado a la próxima generación. Por eso la importancia de levantar líderes y de invertir en su vida, en las personas, para que la iglesia siempre pueda quedar con un legado hasta que venga el Señor y decir terminamos fiel. Por eso, hermanos, es el estudio de esta mañana del valor de terminar bien como iglesia. Lindos 19 años, vayamos por mucho más, pero vayamos directo a la patria celestial porque tenemos que llegar bien a casa. Y para llegar bien a casa hay que correr bien, pelear bien y guardar la fe y no abandonar como hizo Demas, ¿no? Qué triste sería que muchos de nosotros abandonemos por completo la obra por este mundo que no tiene nada para darnos. Así que el Señor bendiga su palabra. Acompáñame a orar para terminar y que el Señor bendiga su palabra. Padre Santo y Celestial, le doy gracias por este tiempo de compartir la palabra. Señor, ruego que usted la bendiga. Señor, que nos ayude a aplicarla a nuestro corazón, a meditar, a examinarnos. Le agradecemos por la vida de Pablo, Señor, porque él terminó bien. Él terminó bien, él era la iglesia. Fue un gran ejemplo para nosotros, para Timoteo, pero también en su palabra vemos ejemplos, Señor, de personas que no terminaron bien. Y eso tiene que producir temor y llevarnos a evaluar y a meditar. Por eso Pablo dijo, hay cosas que Israel nos deja para ejemplo. Y ruego que en esta mañana tu palabra produzca temor y nos haga reflexionar, aún pensando, no solo en terminar bien, sino en la importancia y responsabilidad de pasar un legado a la próxima generación para que ellos cuiden y velen por la iglesia, Señor. Gracias, bendice su palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, le mando un fuerte abrazo. Muy agradecido por este tiempo. Mi esposa le manda un fuerte saludo con mi hija. Así que le voy a pedir que mi esposa pueda traer a mi hija, si se anima. Está dormida ya, está dormida. Pero bueno, el deseo de nosotros, hemos orado por ustedes, pero no quiero robar mucho más tiempo, ya se ha ido un poquito la hora. Pero mi familia muy agradecida por estar con ustedes, en nuestra iglesia orando por ustedes, y realmente para mí es un gozo y una bendición. Así que le mando un fuerte abrazo, que el Señor bendiga su palabra y espero que haya sido una bendición el compartir con ustedes este tiempo. Un fuerte abrazo, hermanos.